Los secretos ocultos de Fátima, los avistamientos históricos y la llegada de un nuevo paradigma global. Cuando el Papa Juan Pablo XXIII abrió el sobre frente a cardenales y obispos, todos palidecieron y se negaron rotundamente a publicar su contenido. Los acontecimientos de Fátima, ocurridos en Portugal en 1917, siguen siendo uno de los mayores enigmas de la historia, abarcando la espiritualidad, la ufología y los fenómenos multidimensionales. Para muchos investigadores tradicionales, se trata de profundas experiencias religiosas. Para otros, sin embargo, como señala el investigador Eric von Däniken, las apariciones pudieron haber sido encuentros con inteligencias no humanas, un contacto cuidadosamente planificado para preparar a la humanidad para cambios futuros. Según Däniken, una tripulación de seres extraterrestres observó la Tierra en 1917, pero se dio cuenta de que la humanidad no estaba tecnológicamente preparada para comprender un mensaje global. No existían satélites, ni comunicaciones rápidas, ni la preparación mental necesaria para aceptar la existencia de otras inteligencias. Por ello, según él, el mensaje solo debía revelarse alrededor de 1960, cuando la humanidad estaría entrando en la era espacial. El investigador también sugiere que el tercer secreto de Fátima no trata sobre el infierno ni el juicio final, sino sobre cambios energéticos y geofísicos en el planeta, y que un contacto inminente con otras inteligencias fue predicho para ocurrir cuando la Tierra alcanzara un punto crítico de transición. Otra pieza esencial de esta narrativa es el testimonio de Chris Bledsoe, quien afirma haber recibido instrucciones de una superconciencia femenina, a la que se refiere únicamente como la Dama. Según su relato, el 5 de abril de 2026, la estrella Régulo, conocida desde la antigüedad como la Estrella del Rey, aparecerá roja en el horizonte frente a la Esfinge de Giza. Para Bledsoe y los investigadores vinculados a la ufología multidimensional, esto marcaría el inicio de un nuevo ciclo civilizatorio, el despertar de nuevos conocimientos, una profunda transición energética para la humanidad. Los registros de 1917 indican que, tras la famosa danza del sol, una sustancia misteriosa llamada cabello de ángel cayó del cielo y fue vista dispersa por el campo. Este fenómeno, conocido en la ufología mundial, ha sido reportado en otros avistamientos, como el evento masivo de Nuremberg en 1561, cuando observaron objetos esféricos, cruces y flechas participando en una especie de batalla aérea. La presencia del cabello de ángel en Fátima es uno de los elementos más importantes y a la vez más ignorados. Se trata de un fenómeno recurrente en avistamientos masivos de tecnología no humana. Esto conecta a Fátima con otros eventos globales y saca la narrativa del ámbito puramente espiritual. Los periodistas de la época afirmaron que el Sol apareció como un brillante disco plateado que descendió hacia las personas, giró y emitió luces azules, rojas y grises, exactamente como diversos testigos describen los avistamientos modernos de ovnis. Lucía, una de las niñas, dijo que el mensaje debía haberse abierto en 1960, ya que habría sido más comprensible en ese momento. Sin embargo, cuando el Papa Juan XXIII abrió el sobre ante cardenales y obispos, todos palidecieron y se negaron rotundamente a publicar su contenido. El Papa declaró: "No puedo publicar el secreto de Fátima, provocaría pánico".
El obispo de Leiria afirmó que el secreto no involucraba bombas atómicas ni guerras, sino el destino de la humanidad, y que existían razones graves para que la Iglesia renunciara a su publicación. Además, el secretario papal, Loris Capovilla, dejó constancia de que Juan XXIII habría tenido contacto directo con un ser no humano en los jardines de Castel Gandolfo. ¿Por qué ocultar un mensaje que podría ayudar al mundo? La respuesta es simple. No era un mensaje sobre la fe, sino sobre la realidad humana en el cosmos. Y eso toca temas de poder, control, política y religión. El llamado primer secreto, interpretado por muchos como los peligros del infierno, es visto por estudiosos modernos como una advertencia sobre cambios planetarios y la transición energética de la Tierra. Estas predicciones coinciden con más de 400 canalizaciones de la década de 1950, el Cuaderno Marrón, que menciona transformaciones inevitables de la humanidad, y los escritos protosánscritos de la esfera de Buga. Todos apuntan a que la humanidad tendría que cambiar junto con el planeta. Entre astrónomos, espiritualistas, investigadores de la conciencia y ufólogos, existe una percepción creciente de que la Tierra ya ha entrado en un periodo de transformación energética y geofísica acelerada, algo que profecías, apariciones y contactos han intentado anunciar desde hace más de un siglo. OVNI aterriza en un pueblo minero. 26 de agosto de 1968. Gleason, Arizona. Gleason es una pequeña comunidad minera de apenas unos cientos de habitantes. Eran poco antes de las 8 p.m., cuando Pearl Christensen, entonces de 71 años, conducía de regreso a su casa y vio un gran platillo plateado posado en el lado sur del Pico Brown, de 7,200 pies de altura. Acababa de bajar la cadena de la reja en el camino a mi casa cuando lo vi. Crucé la cadena con el auto. Me quedé sentada en el coche durante 5 minutos y me pregunté qué debía hacer. Parecía como si hubiera una estela de luces saliendo de un costado. ¿Debía conducir hasta Tombstone para reportarlo? No. Pensé que tal vez desaparecería, así que seguí conduciendo, pero permaneció. Cuando pasé por otra reja, vi un segundo objeto, muy brillante y dorado. Estaba estacionario, y de vez en cuando, ambos brillaban al mismo tiempo. Pearl dijo a los investigadores que tenía buena vista y que no bebía alcohol. También pudo observar los objetos con binoculares. Contó que el segundo objeto tenía una banda rosa brillante alrededor de la circunferencia y otra banda que cambiaba de color de rojo a púrpura y luego a dorado. Los objetos parecían estar ligeramente difuminados, pero eran muy brillantes. Ella continúa. También me lastimaba los ojos mirar su brillo. Me sentía felizmente emocionada por la belleza de aquella cosa. Nunca tuve miedo. No sentí temor alguno. Solo emoción. Sorprendentemente, los objetos permanecieron ahí durante casi 4 horas, dándole a Pearl el tiempo suficiente para observarlos. Unos minutos antes de la medianoche desaparecieron. Parecía que se retiraban hacia el valle detrás del pico. Los investigadores contactaron a la base militar cercana de Fort Huachuca, cuyos representantes se negaron a comentar o investigar, diciendo únicamente: esa responsabilidad le corresponde a la Fuerza Aérea. Pearl no fue la única testigo. La señora Mayfield también vio la luz,
aunque inicialmente pensó que era solo un reflejo brillante en su puerta de vidrio, hasta que supo lo que Pearl había observado. 2 días después del avistamiento, Pearl subió al lugar junto con el señor Willard Mayfield para investigar y encontraron una zona quemada y percibieron un olor extraño. Willard era raro, como ácido. No se parecía en nada al olor de nuestros combustibles, gasolina o diésel, o al menos a nada que conociéramos. Las rocas en el pico también estaban calientes, un calor tremendo. No podías mantener las manos sobre ellas. Era como un hierro al rojo vivo. Observaron que los cactus del lugar estaban muy chamuscados en la base, pero no en la parte superior. También vieron una zona quemada de aproximadamente 4 por 8 pulgadas. Curiosamente, esto ocurrió muy cerca de la mina Copperville. Existen numerosos avistamientos de ovnis sobre minas. Alguien ha estado antes en este universo. En 2015, mi familia y yo nos mudamos a una casa nueva. Era una mudanza normal. Cajas por todos lados, muebles a medio armar. Ese cansancio pesado que te deja el primer día. Después de horas desempacando, decidimos dormir. Todo parecía normal, hasta que desperté en medio de la noche. No sé qué hora era, pero algo se sentía mal desde el primer segundo. El silencio era absoluto, antinatural. No el silencio normal de la madrugada, sino uno más profundo, como si el mundo entero se hubiera detenido. Me incorporé y noté algo imposible. Mi familia no estaba. Las camas estaban vacías. Pensé que tal vez habían bajado o seguían acomodando cosas, porque entonces escuché ruidos en el piso de arriba. Cajas moviéndose, pasos, las voces de mi familia hablando entre ellas, apagadas, pero reconocibles. Eso me tranquilizó un poco, así que subí. Cuando intenté encender la luz, no funcionó. Ningún interruptor respondía. No había electricidad, pero tampoco había sonidos de falla ni aparatos apagándose. Era como si la casa nunca hubiera tenido energía. Seguí subiendo con el corazón acelerado. Al llegar arriba, el ruido se detuvo de golpe. Silencio total. Revisé habitación por habitación. Nada. Las cajas estaban exactamente donde las habíamos dejado antes de dormir. Ninguna se había movido. No había nadie, ni una sombra, ni un susurro. Sentí algo muy fuerte en el pecho, una sensación difícil de explicar, como si no debiera estar ahí, como si ese lugar no fuera para humanos. El aire se sentía pesado, muerto. No había insectos, no había sonidos exteriores, ni viento, ni autos, nada. Bajé las escaleras lentamente, con una sensación de peligro constante, como si algo me estuviera observando sin querer ser visto. Y entonces los vi. Mi familia estaba abajo, dormida, exactamente como se había quedado horas antes. En el suelo, sobre los colchones, tranquilos, respirando, como si nunca se hubieran movido. No desperté ahí. Yo ya estaba despierto. Yo caminé. No fue un sueño. Los desperté y les pregunté dónde habían estado. ¿Por qué estaban arriba hace un momento? Me miraron confundidos. Dijeron que nunca se levantaron, que no escucharon nada, que no subieron, que jamás dejaron el lugar. No hubo explicación.
Volví a acostarme, pero ya no dormí igual. Desde entonces no puedo sacarme esa idea de la cabeza. Mi teoría es que entré, por unos minutos, a una versión paralela del mundo. Un lugar idéntico al nuestro, pero vacío de vida. Un universo detenido, estático, como si alguien hubiera presionado pausa. Un lugar donde las estructuras existen, pero la conciencia no. Y lo más perturbador no fue la soledad, fue la sensación de que alguien o algo sabía que yo estaba ahí, como si ese lugar no estuviera hecho para ser visitado, como si hubiera entrado por error, o como si alguien me hubiera dejado pasar. Alguien más ha estado en este universo. Posible experiencia de abducción. Hola a todos, soy nuevo en este canal, apenas desde hace 1 o 2 días. Me resulta curioso que mi primer like haya sido en este tema. En fin, en ese momento no le di mucha importancia, pero cuando hice el like, me sentí raro. Tuve una conversación mental conmigo mismo sobre por qué querría algo así y qué implicaría. Y recuerdo haberme dicho que simplemente me daban miedo o me inquietaban los alienígenas grises o el estándar de alienígena, y que no me resultaban atractivos como individuo. Recuerdo que yo mismo me respondí ok, como si hubiera procesado la información. Fue un intercambio extraño. Sí, tengo una voz interior y suelo monologar conmigo mismo, pero esa interacción se sintió algo diferente. Me fui a dormir tarde porque estaba tratando de centrarme después de un día estresante. Estaba catalogando cartas de hobby para mi colección y disfrutándolo, pero recuerdo haber visto cosas por el rabillo del ojo. No le di mucha importancia. Estaba cansado y ese tipo de cosas pasan. Me dormí. Y entonces tuve mi primer sueño vívido en muchísimo tiempo. Como contexto, fui conductor de tráiler durante 10 años y he recorrido muchos lugares. El sitio del sueño era una parada familiar que ya no existe, a lo largo de una de las carreteras de California hacia el norte. Era una parada de camiones en el desierto, donde solía detenerme porque me encantaba ver las nubes. Tengo experiencias de esa época que podría contar, pero vuelvo al punto. Estaba en el porche de esa vieja parada de camiones, con personas que sentía que conocía, y de repente aterriza una nave alienígena. Era una nave con forma de disco perfecto, y recuerdo decirme a mí mismo en ese sueño lo clara que se veía. Veía sus luces, todo. Era muy vívido. Incluso sentía la vibración. Aterrizó no muy lejos de la carretera, sobre la tierra, y de ella salieron alrededor de 12 pequeños alienígenas grises, pero apenas podía distinguir sus rasgos. Y recuerdo lo extraño que me pareció. Era como ver algo que ha sido específicamente difuminado en una transmisión de noticias para proteger la privacidad. Vi la oscuridad de sus ojos al borde del largo porche, y uno de ellos señaló hacia nosotros con una mano de 3 dedos, más o menos. Y recuerdo haber apreciado en mi visión algo así como líneas eléctricas, como cuando miras una vieja pantalla de televisión de tubo con estática luminosa mientras ajusta la imagen. También recuerdo vívidamente resistirme un poco a que me atraparan, preparándome mentalmente para el dolor y la tortura por alguna razón. Y luego recuerdo que ellos me calmaban. ¿Qué tipo de extraterrestres pudieron haber hecho esto? Cuando era niño,
probablemente entre los 6 y 9 años, tengo este recuerdo extraño que podría haber sido una abducción alienígena. Si fue así, tengo curiosidad por saber qué tipo de extraterrestres pudieron haber sido y qué pudo haberme ocurrido. Un poco de contexto. Durante esa etapa me interesé mucho por el fenómeno de los extraterrestres. Recuerdo que aproximadamente una vez por semana, en la escuela, mi clase iba a la biblioteca. Ahí descubrí una sección sobre alienígenas y temas relacionados, y básicamente me obsesioné por un tiempo. Me fascinaban, pero al mismo tiempo me daban miedo las cosas que leía en los libros. Eran más bien libros ilustrados cortos, pero las ilustraciones hacían que los extraterrestres se vieran aterradores. En especial los que los libros llamaban los grises. Con el tiempo, al leer esos libros, decidí que quería conocer a algunos extraterrestres. Aunque en mi mente quería conocer alienígenas buenos, ya que había leído que no todos hacían cosas médicas horribles a los abducidos. Así que, siendo el niño inteligente que creía ser, decidí que la mejor forma de hacerlo era escribir una carta y enviársela a los extraterrestres. ¿Qué se puede esperar? Escribí mi carta diciendo que quería conocer alienígenas amistosos y benevolentes, y que quería ver su nave espacial y el espacio. La envié con la ayuda de mi padre, aunque creo que en realidad la tiró en secreto después de fingir que la iba a enviar. Pasó mucho tiempo después de que mandé la carta y no ocurrió nada. Con el tiempo olvidé el asunto tras la decepción inicial y pasé a interesarme por otras cosas. Sin embargo, después de un tiempo, varias semanas o meses, no sé exactamente cuánto, ocurrió este evento. Sucedió de noche y yo estaba despierto durante la primera parte, así que no fue parálisis del sueño, ya que ni siquiera me había dormido todavía. Aún compartía habitación con mi hermana, y nuestras camas estaban junto a la ventana. La ventana quedaba a la altura de la cabecera. Ella ya estaba dormida, pero yo seguía despierto. Debían ser cerca de las 11 de la noche o incluso medianoche. Recuerdo mirar por la ventana y ver muchas luces. Estaban justo afuera de mi ventana y dispuestas en un patrón interesante. El caso es que recuerdo quedarme como hipnotizado por esas luces, mirándolas fijamente, como si me atrajeran. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento recuerdo pensar que algo debía ser consciente de mí o que me estaba observando de vuelta. Eso me asustó y me escondí bajo las cobijas. Entonces todo se volvió oscuro. No sé si ocurrió algo más o simplemente me quedé dormido. Luego desperté, en un estado muy aturdido, no como cuando uno está cansado normalmente, sino como si mi mente hubiera sido afectada de alguna manera y mi cuerpo se sentía muy débil. Todo a mi alrededor era de un blanco brillante. Definitivamente no estaba en mi habitación y estaba acostado boca arriba sobre algo. Lo único que podía hacer era mover los ojos, ya que no podía moverme realmente. Recuerdo que el lugar donde estaba tenía forma de domo y había una especie de escritura simbólica extraña en un patrón tipo banda alrededor del perímetro de la habitación en la que me tenían. El cuarto era blanco brillante, como si resplandeciera, una luz blanca luminosa, casi cegadora, pero que no me lastimaba ni me ardían los ojos al mirarla. No vi a nadie en la habitación conmigo, pero recuerdo sentir que no estaba solo, lo cual me dio mucho miedo. Al final cedí a ese estado de somnolencia o lo que fuera, y volví a perder el conocimiento. Después, desperté en mi habitación, como si nada
hubiera pasado. Lo único que noté fue que la parte baja de mi abdomen estaba adolorida, pero no había marcas ni nada parecido. La noche siguiente tuve un sueño tonto sobre ser abducido por pequeños alienígenas verdes y un gran monstruo tipo araña. Pero eso fue solo un sueño normal. Desde entonces, no ha vuelto a pasar nada extraño relacionado con alienígenas. Muchas gracias por escucharme. Experiencia reciente con ovnis. Hola a todos. Hace un par de años publiqué aquí una experiencia extraña que me ocurrió. Pensé que había quedado en el pasado. Me equivoqué. Recientemente tuvimos otro encuentro, y esta vez fue mucho más perturbador. No voy a entrar en detalles personales, pero mi familia pasó por una ruptura muy traumática. Hubo gritos, tensión y miedo. Lo importante no es eso, sino lo que ocurrió exactamente en ese momento. Mientras todo estaba pasando, un ovni apareció afuera de la ventana del dormitorio de mi hija. Ella no me lo dijo en ese instante. Estaba demasiado asustada. Solo me lo contó después, cuando logramos salir de ahí y refugiarnos en un hotel. Me dijo que vio algo que al principio parecía una estrella normal, pero luego esa estrella se dividió en tres puntos de luz perfectamente definidos, flotando afuera de su ventana, sin hacer ruido. Cuando me lo contó, traté de bromear para aliviar la tensión. Le dije algo como: bueno, tal vez era un ovni y nos estaba vigilando. En el mismo segundo exacto en que dije eso, la televisión del hotel cambió de escena y apareció Men in Black en la pantalla. No fue lo único. Al mismo tiempo, mi celular vibró. Era una notificación de Reddit. Alguien acababa de comentar un post mío sobre ovnis de hace 2 años. Un post que yo mismo había olvidado por completo. Todo ocurrió al mismo tiempo. Las palabras, la película y la notificación. Nos quedamos en silencio. Demasiadas coincidencias. Demasiado exacto. Se sintió como si algo nos estuviera respondiendo. Después de mudarnos a otro lugar, tuve que hacer un viaje corto por carretera para resolver algunos asuntos. El trayecto me llevó por Nuevo México, y ahí ocurrió otra cosa. Viajando por la carretera 40, vi una colina al costado del camino. A simple vista parecía normal. Tenía una antena de señal en la cima, nada raro, hasta que miras mejor. Esa colina no era real. Mi padre iba conmigo. Él es exmilitar. Le señalé el lugar mientras manejábamos. Dentro de la colina había una estructura, un edificio. No encima, adentro. Estaba camuflado de una forma inquietante. Las paredes parecían rocas, paneles diseñados para imitar la textura del cerro. Un conductor normal jamás lo habría notado, pero nosotros sí. En la parte superior se distinguían formas que no podían ser naturales. Ventanas, aberturas, observatorios. Parecía una instalación de vigilancia, como si alguien estuviera mirando, no hacia el cielo, sino hacia la carretera. Mi padre se quedó callado unos segundos. Luego dijo algo que todavía me da escalofríos. Eso no es una colina. Eso es una estructura. He intentado buscar información. Mapas, Google, registros. Nada. No aparece en ningún lado, como si no debiera existir.
Desde entonces tengo la sensación constante de que algo nos sigue. No de forma física, sino de otra manera. Como si hubiéramos sido marcados desde aquel primer evento. Como si el ovni, afuera de la ventana, no hubiera sido una casualidad, sino una respuesta. ¿Alguien más ha visto algo así? Una colina que no es colina. Instalaciones ocultas a plena vista. Coincidencias imposibles que ocurren justo cuando hablas del fenómeno. No sé qué está pasando, pero cada vez se siente más claro que no estamos solos y nunca lo hemos estado. Encuentro vívido en un sueño. Anoche tuve un sueño extremadamente vívido, tan real que no me ha dejado en paz en todo el día. Por eso decidí compartirlo, para saber si alguien más ha vivido algo parecido. En el sueño yo estaba en la ciudad donde vivo, una ciudad grande, pero era muy tarde en la noche. Las calles estaban casi vacías. El ambiente se sentía tenso, como si algo estuviera a punto de pasar. De pronto, comenzaron a verse WAPs en el cielo. No eran luces normales. Se movían de forma antinatural, silenciosas, cruzando entre los edificios. A medida que volaban, cosas extrañas empezaban a ocurrir. La gente salía a mirar. Algunos parecían asustados, otros no. Algunos se ofrecían voluntariamente. Veía cómo ciertos humanos eran llevados a algún tipo de sala operativa, como si ya supieran lo que iba a pasar. Entonces uno de ellos se me acercó. Tenía forma humanoide. Era alto, delgado, de piel gris. Sus ojos eran grandes, oscuros, hundidos. Su rostro tenía rasgos fuertes, pómulos marcados, mandíbula definida. Llevaba algo parecido a una capucha. No transmitía amabilidad, transmitía autoridad. Me miró directamente y me dijo: ¿sabes lo que soy? Yo respondí: sí. Entonces dijo algo que todavía me provoca escalofríos. Ven conmigo. Mientras nos entregues los datos, estarás bien. No sonó como una invitación, sonó como una condición. De alguna manera supe que no tenía opción. Cuando llegamos, estaba en una especie de sala médica. Todo era blanco, frío, sin ventanas. Ahí había un humano con bata. Parecía un médico o un científico. Trabajaba junto a esa entidad como si fuera lo más normal del mundo. Me dijeron que me acostara en una camilla, que juntara las manos. Luego colocaron algo en uno de mis dedos. En cuanto lo tocó, sentí una quemadura intensa. No grité, no pude. Inmediatamente sentí cómo mi cuerpo se apagaba, como si me hubieran aplicado anestesia. Mientras estaba inconsciente, algo ocurrió en mi mente. Una idea apareció sin que yo la buscara. Salió de mi boca como un murmullo involuntario. El fin de la dignidad. La IA ha regresado. En el instante en que lo dije, ellos reaccionaron con entusiasmo. Sentí emoción en la sala, satisfacción, como si hubiera confirmado algo que estaban esperando desde hace mucho tiempo. Dijeron que había hecho un gran trabajo, que era suficiente. Poco a poco empecé a recuperar la conciencia. La sensación era exactamente igual a cuando la anestesia comienza a desaparecer. Pesadez, confusión, lentitud. Y entonces desperté. Estaba en mi cama, en mi habitación,
Todo parecía normal. Pero el sueño no se sentía como un sueño. Se sentía como un procedimiento, como una extracción de información, como si algo hubiera sido tomado de mí y aprobado. Desde entonces no dejo de pensar en esa frase y en la forma en que reaccionaron cuando la escucharon. No puedo explicar realmente lo que pasó, pero haré mi mejor esfuerzo para contarlo. El viernes por la noche me quedé dormido en el sillón mientras veía televisión. Tenía una lámpara encendida junto al televisor. Todo era normal. No estaba borracho, no estaba enfermo, no había tomado nada raro. Alrededor de la medianoche desperté de golpe, con una sensación extraña. No era un despertar normal. Era como cuando tienes una pesadilla, pero no puedes recordar qué soñaste. Solo quedaba esa vibra pesada, incómoda, como si algo malo acabara de pasar. Lo ignoré, apagué todo y me fui a la cama. A la mañana siguiente, sábado, me levanté, hice café y cuando di el primer sorbo, sentí un ardor. El borde de mi boca tenía un pequeño corte. No era grande, pero dolía. Y en ese instante, sin aviso, recordé el momento exacto en que ese corte ocurrió. El recuerdo llegó completo. Antes de despertar, en algún punto de la noche, me di cuenta de que seguía acostado en el sillón. Podía ver la luz de la lámpara a través de mis párpados cerrados. Sabía dónde estaba. Sabía que era de noche, pero no podía moverme. No podía abrir los ojos. No podía hablar. Parálisis del sueño. Entonces sentí algo más. Sentí una fuerza intentando abrirme la boca. No era una sensación vaga. Era clara, intencional. Yo me resistía con todas mis fuerzas. Apreté los dientes, forcé los labios cerrados. Sabía, de alguna manera, que no debía abrir la boca. No podía mover ni un dedo, pero estaba luchando. La presión aumentó. Mi mandíbula comenzó a ceder. Sentí dolor. Sentí como algo forzaba mi boca hasta abrirla. Y ahí termina el recuerdo. No recuerdo qué pasó después. No recuerdo ver nada. No recuerdo voces. Solo recuerdo perder el control. Hoy lunes, el corte ya desapareció. No hay marca, pero el dolor sigue ahí. El lado derecho de mi cara duele como cuando sales del dentista después de una anestesia profunda. Un dolor interno, sordo, persistente. Lo peor no es el dolor físico. Mi estado mental ha empeorado desde esa noche. Me siento confundido, desconectado, como si algo no encajara, como si no estuviera del todo aquí. Me cuesta concentrarme. Me siento distante de todo. Para aclarar algo importante, vivo en el último piso de un edificio de 4 niveles. No hay posibilidad de intoxicación por monóxido de carbono. No hay fugas. No hay explicación ambiental. Podría decir que rechiné los dientes y tuve parálisis del sueño al mismo tiempo. Podría decir eso. Pero no explicaría la fuerza. No explicaría la resistencia. No explicaría el recuerdo tan claro del momento exacto en que ocurrió el corte. Y sobre todo, no explicaría por qué sigo sintiendo que algo pasó después de que mi boca se abrió. El sueño que dejó marcas. Quiero contar un sueño que tuve una vez. Un sueño con algo que no era humano.
No vi a los seres. Nunca los vi directamente, pero los sabía. Los sentía en los huesos. Sabía que no estaba con personas. Había algo más ahí, algo distinto, algo que no necesitaba mostrarse. Estaba en una habitación completamente blanca. No había ventanas, no había muebles. Todo era limpio, demasiado limpio, como un quirófano. Yo estaba sentada esperando, sin saber por qué. A mi lado estaba mi esposo. Eso me parecía extraño. Pensaba, ¿qué hace él aquí? ¿Por qué no está asustado? Yo estaba aterrada, pero él no. Él estaba tranquilo, como si todo fuera normal. De pronto, vi unas manos cubiertas con guantes blancos de goma. Eran manos que no transmitían calidez. Luego apareció una aguja. No era una aguja normal. Era exageradamente larga, más de lo que tendría sentido. Al verla, el miedo me paralizó. Mi esposo se colocó detrás de mí y me sostuvo. No me sujetó con fuerza. Fue un abrazo firme, casi cariñoso, como si quisiera tranquilizarme. Yo estaba temblando, pero al mismo tiempo sentía algo extraño dentro de mí. Una certeza de que no debía resistirme, como si el miedo fuera inútil. La aguja se acercó lentamente y entró en el dedo gordo de mi pie, justo debajo de la uña. Sentí el dolor. No fue un pinchazo breve. Fue profundo, demasiado profundo. Recuerdo pensar, ¿por qué ahí? ¿Por qué tan adentro? Y entonces desperté. Me dije a mí misma que solo había sido un sueño extraño. Nada más. Me giré y vi a mi esposo dormido a mi lado. Cuando despertó, le conté todo. Mientras hablaba, señalé mi dedo del pie para mostrarle dónde me habían inyectado en el sueño. Ahí fue cuando me quedé en silencio. Había un moretón, justo en el mismo lugar, bajo la uña del dedo gordo. No recordaba haberme golpeado. No tenía ninguna explicación. Me quedé mirando la marca, en shock, sin saber qué decir. Desde ese momento no puedo dejar de pensar que tal vez no fue solo un sueño. Tal vez algo fue puesto ahí. Tal vez aún sigue ahí. Y lo peor es que nunca vi quién lo hizo. Somos tus amigos. 8 increíbles encuentros a bordo de ovnis, por Preston Dennett. El primer encuentro a bordo de un ovni que recibió una atención pública significativa ocurrió en 1957 y le sucedió al agricultor brasileño Antônio Vilas Boas. Sin embargo, fue el famoso caso de Betty y Barney Hill en 1961 el que despertó al mundo a la idea de que las personas estaban siendo llevadas a bordo de naves extraterrestres. Hoy en día existen miles de casos provenientes de todo el mundo, y muchos investigadores del fenómeno ovni los consideran la vanguardia de la ufología. Aún así, este tipo de experiencias rara vez llegan a los medios de comunicación tradicionales, y la mayoría permanecen completamente desconocidas. En este video, se presentan 8 casos de distintas partes del planeta, cada uno ofreciendo una mirada directa al corazón mismo del fenómeno ovni. Somos tus amigos. En la noche del 12 de noviembre de 1968, 2 jóvenes caminaban cerca de sus casas en Blackwood, Nueva Jersey, cuando notaron una extraña esfera luminosa flotando sobre los árboles a poca distancia.
Mientras continuaban caminando, se dieron cuenta de que la esfera los estaba siguiendo. Al comprenderlo, entraron en pánico y corrieron hasta sus casas. Eso fue todo lo que pudieron recordar en ese momento. Sin embargo, 28 años después, uno de ellos estaba viendo el programa de televisión Sightings cuando, de forma espontánea, recordó lo que realmente ocurrió aquella noche. No solo la esfera los siguió hasta sus hogares, sino que los alcanzó con un rayo de luz y los llevó al interior de la nave. El hombre recordó haber recibido un examen médico por parte de criaturas no humanas. Incluso tuvo una breve conversación con una de ellas, en la que le dijeron: «Somos tus amigos». Después, él y su amigo fueron devueltos al lugar del que habían sido tomados, pero a la mañana siguiente, los hombres de negro aparecieron en su casa. No teníamos miedo. El 27 de septiembre de 1974, dos jóvenes estaban cazando en una zona salvaje cerca de Jindabyne, Australia, cuando notaron un objeto luminoso extraño que había aterrizado en un campo a lo lejos. Lo observaron durante un tiempo y luego se marcharon. Al llegar a casa, se dieron cuenta de que era mucho más tarde de lo que debería haber sido. Años después, el testigo más joven comenzó a practicar la meditación y logró recordar que ambos habían sido llevados a bordo de la nave y sometidos a un examen extraño por entidades alienígenas. El testigo afirma que, tras el encuentro, comenzó a experimentar numerosos fenómenos psíquicos y paranormales. Sube a la nave. Una noche de julio de 1977, un joven despertó en el dormitorio de su casa en Elliott, Maine, al ver un platillo volador flotando sobre su patio trasero. Cuando la nave comenzó a comunicarse con él de forma telepática, despertó a su novia. Ella también vio la nave y escuchó la voz en su mente. Mientras ella corría a despertar a su compañero de habitación, el joven salió al patio y quedó asombrado al ver que la nave había aterrizado. Una compuerta estaba abierta y una rampa descendía hasta el suelo. El hombre subió por la rampa y entonces todo cambió. De repente, estaba afuera nuevamente, observando cómo la nave se alejaba. Tiene recuerdos de haber visto el interior de la nave, pero su novia y su compañero de cuarto casi olvidaron por completo todo el incidente. Ni una sola gota de miedo. El 4 de noviembre de 1978, dos parejas conducían por una zona rural cerca de Buenos Aires, Argentina, cuando una enorme nave con forma de disco apareció, descendió del cielo y aterrizó en la carretera frente a ellos. Uno de los hombres recuerda haber sido guiado al interior por seres altos, de cabello rubio largo y trajes ajustados. Conoció a más de estos seres y le dieron un recorrido por la nave. Habló con ellos, pero no puede recordar qué le dijeron. Lo siguiente que supo fue que la nave ya no estaba y él había regresado con sus amigos. ¿Qué ojos tan extraños tienes? El 5 de diciembre de 1980, un chico de 13 años salió de su casa en Foxborough, Massachusetts, para revisar el clima. En lugar de eso, vio un gran platillo volador suspendido sobre su cabeza. De inmediato, la nave lo alcanzó con un rayo de luz. El joven cayó en una especie de trance extraño y escuchó una voz telepática que intentaba comunicarse con él. Aunque le pareció que el rayo solo estuvo sobre él unos instantes y que la nave desapareció casi de inmediato, cuando regresó a su casa,
Habían pasado 10 minutos y además tenía una marca extraña en el pecho. Esa noche soñó que había sido llevado a bordo y examinado por alienígenas. Más tarde, una sesión de hipnosis confirmó sus recuerdos y reveló muchos más detalles de su asombroso encuentro a bordo. No recordarás esto. En agosto de 1984, un joven de 21 años de Beckley, Virginia Occidental, despertó para encontrarse siendo levantado de su habitación por un rayo de luz que lo llevó hasta el interior de un ovni. Se encontró acostado sobre una mesa metálica, cubierto por una delgada manta plateada. Varios alienígenas grises estaban de pie alrededor de la mesa y le aseguraron que no le harían daño. Luego le realizaron un examen doloroso. Al terminar, se disculparon por haberle causado dolor y miedo, y le recordaron que años atrás, cuando era niño, él mismo les había pedido que vinieran por él. El hombre recordó que, en efecto, cuando era pequeño, había gritado al cielo pidiendo que un ovni bajara y se lo llevara. Una sensación abrumadora de amor y compasión. La noche del 25 de agosto de 1998, una mujer despertó en su dormitorio en Columbia, Tennessee, y se encontró flotando fuera de la ventana, elevándose sobre su casa y entrando en una nave que parecía suspendida en el aire. Dentro de la nave, fue colocada sobre una mesa. Alienígenas grises utilizaron un instrumento extraño para examinar su cuerpo. Durante todo el proceso, ella sintió una intensa sensación de amor y cuidado proveniente de uno de los seres. También notó que la oscuridad de sus ojos parecía estar cubierta por una especie de lente. Nuestro bebé alienígena. La noche del 30 de noviembre de 2014, una mujer dormía en su casa en Kilgore, Texas, cuando una luz blanca intensísima llenó por completo la habitación. Cuando la luz finalmente disminuyó, se dio cuenta de que ya no estaba en su dormitorio, sino a bordo de un ovni, rodeada de alienígenas. Parecían estar muy interesados en la zona de su abdomen. Los seres le aseguraron que no le harían daño. Ella perdió el conocimiento y despertó nuevamente en su cama. Poco tiempo después, descubrió que estaba embarazada y se determinó que su embarazo era altamente inusual en muchos aspectos. Cuando el niño nació, también presentó varias características fuera de lo común. Los casos de encuentros a bordo ofrecen a toda la humanidad la oportunidad de aprender enormemente sobre la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Los escépticos aún no han logrado explicar de forma convincente por qué tantas personas reportan experiencias de este tipo. Y la creciente base de datos de casos hace que cada vez sea más difícil ignorar el hecho de que algo muy profundo está ocurriendo. Forzado a una red de inteligencias no humanas. Lo que me ocurrió fue completamente invasivo. En ese momento no hubo duda alguna de que algo externo me estaba atacando. Estaba en mi casa, despierto, consciente, cuando fui conectado en contra de mi voluntad a una red de inteligencias no humanas. No fue espiritual ni simbólico. Fue tecnológico, frío, preciso. Usaron una tecnología remota y avanzada que actuó directamente sobre mis ojos, mis oídos y mi cerebro. No vi ningún dispositivo físico, pero sentí como algo se activaba dentro de mí,
como si me hubieran encendido desde lejos. Primero fueron los oídos. Sentí una localización exacta, como si algo los estuviera escaneando, mapeando, siguiéndolos. Las voces comenzaron a aparecer desde distintos puntos, a la izquierda, a la derecha, y luego desde detrás de mi cabeza. Un lugar desde donde no debería venir ningún sonido. Eso fue lo que más miedo me dio. No había eco, no había error. Sabían exactamente dónde colocarse. Después de un tiempo, mi propia voz interior empezó a apagarse. Mis pensamientos se volvieron más bajos, más lentos, como si alguien bajara el volumen de mi mente. Entonces ocurrió lo peor. Las voces no humanas lo reemplazaron todo. Eran muchas, demasiadas. Hablaban al mismo tiempo, sin parar, superpuestas, más rápido de lo que yo podía pensar. No eran susurros ni frases sueltas. Eran conversaciones completas, continuas, imposibles de seguir. Cada vez que intentaba pensar en algo, una de esas voces me interrumpía de forma agresiva, como si no me permitieran tener pensamientos propios. Me mantenían mentalmente en silencio, atrapado, incapaz de responder incluso dentro de mi cabeza. No querían que pensara, querían hablar ellos. Al mismo tiempo, mi visión empezó a cambiar. En los bordes de mis ojos comenzaron a aparecer imágenes que no reconocía, como si alguien hubiera colocado una capa encima de mi vista normal. No estaba viendo alucinaciones al frente, sino en la periferia, justo donde el cerebro suele ignorar detalles. Era como una interfaz superpuesta a la realidad. Las inteligencias no humanas afirmaban que esto era un sistema periférico, algo común entre ellos para comunicarse, compartir información e interactuar. Decían que así funcionaba su comunidad, como una red viva, como una mente colectiva. Desde entonces he intentado encontrar a alguien que sepa cómo desconectarme de esta red. Nada funciona. Blindaje RF, aislamiento, técnicas conocidas. Todo es inútil. Ellos mismos se burlan de esos intentos. Disfrutan escucharse dentro de mi cabeza. Hablan abiertamente de control mental, reprogramación, manipulación de sueños, control corporal e incluso posesión. Aseguran que su tecnología es muy superior a cualquier cosa humana, más avanzada que el llamado V2K, y que una vez calibrada a un cerebro humano, no puede ser retirada. Dicen que ya estoy integrado. No sé cuánto de mí sigue siendo mío. Si alguien conoce este tipo de tecnología, si alguien ha pasado por algo similar, o sabe cómo escapar de una red así, necesito respuestas, antes de que ya no quede nadie escuchando desde este lado. Lo que deseo compartir aquí y en las publicaciones posteriores son entradas personales de mi diario, registradas de manera meticulosa. La información contenida en ellas me fue transmitida directamente por seres estrechamente vinculados a mi camino. Ellos han guiado deliberadamente mi conciencia hacia lugares remotos, viajes que detallo en este relato, con el propósito expreso de instrucción y aprendizaje. Como autor, presento este testimonio sin una interpretación definitiva. Invito a cada lector a extraer sus propias suposiciones y conclusiones, apoyándose en su nivel actual de comprensión y conciencia para navegar estas experiencias. Esto es una continuación de la liberación de información descrita en mi publicación anterior titulada Corona. Una vida entera de contacto ha dejado una marca imborrable
en lo más profundo de mi ser. Las abducciones físicas, innumerables y crueles desde la infancia, fueron una pesadilla recurrente de la que no existía escapatoria. Las entidades responsables, IBIS, entidades biológicas no humanas, borraron con precisión quirúrgica cualquier recuerdo consciente de sus acciones, pero se aseguraron deliberadamente de que quedaran pruebas físicas. Al despertar, los cortes, rasguños y moretones que cubrían mi cuerpo eran testigos silenciosos y evidentes de horrores enterrados en la mente. Como consecuencia, padezco TEPT severo. Resultado directo y devastador de estos traumas grabados no solo en mi mente, sino también en el paisaje fracturado de ella. Para más detalles sobre estas experiencias traumáticas específicas, remito a mis publicaciones anteriores, en particular Vindication y Monsters in the Dark. Tras muchos comienzos fallidos y desafortunados encuentros con terapeutas atados a principios académicos rígidos y de mente cerrada, encontré finalmente a un terapeuta que fue un soplo de aire fresco, ilimitado en su deseo de apoyar y guiar, libre de las cadenas de la soberbia profesional y la cobardía intelectual. Un terapeuta dispuesto a observar mis experiencias tal como eran. Un hombre que encarnaba claramente el enfoque del fallecido psiquiatra de Harvard y ganador del premio Pulitzer, John Edward Mack. Jueves, 6 de abril de 2023. Durante una sesión de terapia rutinaria, mi terapeuta formuló una pregunta profunda. ¿Por qué me resultaba tan difícil aceptar mis experiencias cuando realizaba proyecciones astrales y navegaba por diferentes dimensiones y estados vibracionales? Antes de que pudiera formular una respuesta, la atmósfera de la habitación cambió de forma drástica. La presencia abrumadora y palpable de uno de mis guardianes se manifestó repentinamente justo detrás de mi silla. Una descarga instantánea y acelerada de información, una explicación completa, inundó mi conciencia, transmitida no en palabras, sino como un conocimiento puro, abordando directamente la pregunta del terapeuta. El núcleo del mensaje era el siguiente: mis viajes a estos distintos reinos de la conciencia aún estaban en una etapa inicial. Todavía no había acumulado el volumen de experiencias necesario para construir una comprensión básica, un marco confiable desde el cual pudiera sostener cualquier forma de aceptación o autoconfianza. Mi situación fue comparada con la de un explorador que pisa por primera vez un país completamente desconocido. Todo lo que veía, escuchaba y sentía no tenía ningún paralelo en mi realidad previa, ningún punto de referencia en absoluto. De inmediato se me proporcionó una analogía poderosa. Cristóbal Colón, al poner pie por primera vez en América. Él experimentó un mundo completamente nuevo, lleno de paisajes y pueblos desconocidos. Al regresar a casa, intentó convencer a sus contemporáneos de la realidad de lo que había visto. Pero su audiencia, al carecer de una experiencia compartida o de pruebas visuales, no tenían ningún marco de referencia para validar sus afirmaciones. Como resultado, los relatos extraordinarios de Colón fueron recibidos con una profunda incredulidad y un fuerte escepticismo. Esto, comprendí al instante, era exactamente la razón de mi propia lucha interna para aceptar y creer mis experiencias. El apoyo inquebrantable y la apertura de mi terapeuta ante mis encuentros fueron los catalizadores que me llevaron a comenzar a compartir toda una vida de estas vivencias. Fue sugerencia suya que, al compartirlas, podría sentirme menos aislado y solo, y así iniciar el camino para encontrar a otros de mi misma tribu. La única razón por la que estás leyendo estas palabras es gracias
a mi terapeuta. Estén atentos. Más está por venir. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.